Bienvenidas, bienvenidos al sentido de la conciencia, este espacio en el que nos adentramos en el misterio, en el que realidad y percepción se revelan como una sola. Mi nombre es José Verdú y en este episodio vamos a hablar un poquito sobre la sombra de cara al equinoccio que hemos tenido el día de ayer, lunes 22 de septiembre. Comenzamos. Lunes 22 de septiembre, equinoccio de otoño en el hemisferio norte, de primavera en el hemisferio sur. Y de alguna manera este episodio astronómico que estamos atravesando trae este significado de este balance o esta armonía entre la luz y la oscuridad. Y es algo que estamos viendo de forma continua en nuestro planeta. Están pasando un montón de cosas que por un lado nos revelan que efectivamente hay un incremento en el coeficiente de luz, digamos. Hay más personas, como ya he dicho en episodios anteriores, enfocadas en este despertar espiritual. Y al mismo tiempo, como ese efecto de complementariedad, la oscuridad también está en aumento. Y vemos cosas fuertes que están pasando en nuestro planeta, en un montón de sentidos, ambientales, políticos, sociales, que justamente nos revelan este periodo complejo que estamos atravesando. La invitación que nos hace la energía de este equinoccio es justamente el buscar esa armonía entre nuestra luz, todas esas partes que nos gustan de nosotros mismos, nuestros talentos, nuestras virtudes, todo eso tan espiritual que tenemos como seres humanos, y nuestra oscuridad. Y este es un componente potente del trabajo espiritual, sin el cual no hay trabajo espiritual real. Jung nos decía que la sombra son todos esos aspectos no reconocidos, rechazados, negados, que excluimos de nuestra identidad porque precisamente no encajan en lo que nosotros mismos queremos o lo que la sociedad considera adecuado. Y lo que normalmente pasa es que todos esos aspectos que rechazamos, negamos, son luego enterrados en la profundidad de nuestra psiquis. Y eso obviamente luego empieza a generar una serie de problemas. Una de las manifestaciones principales que vamos a encontrar sobre la sombra es la proyección. Tendemos a proyectar en otros lo que no nos gusta de nosotros mismos. Y al verlo proyectado en los demás, nos va a generar fastidio, irritabilidad, nos va a sacar de quicio, nos va a molestar. Mientras no hagamos el trabajo espiritual de integrar esa oscuridad, pues entonces esas cosas nos van a seguir perturbando cada vez que las veamos en los demás, y lo que es más, va a seguir siendo el alimento de esa sombra colectiva. En la actualidad la sombra colectiva, como decía, es muy fuerte, y se debe esto en parte a que estamos generalmente rehusándonos a esa integración o a ese reconocimiento de nuestra propia oscuridad. En la meditación que hacíamos ayer, por justamente el equinoccio, hablábamos de cómo lo que suele pasar también es que toda esa oscuridad muchas veces se equipara con maldad. Y si bien la maldad, podemos decir, está dentro de la oscuridad, una forma de comprender la oscuridad para que nos permita trabajar hacia su integración es recordar que la oscuridad es en realidad todo aquello que es inconsciente, todo eso que desconocemos de nosotros mismos. De ahí que cuando una persona empieza a tener una práctica espiritual, empieza a darse cuenta de todas esas cosas que ha ido enterrando y desde la luz de su conciencia empieza a integrarlas. Lógicamente esto es un proceso complejo porque normalmente en esa oscuridad, además de inconsciencia, hay mucho dolor. Y enfrentarnos contra ella es un acto que requiere mucha valentía, mucho coraje. Y por eso muchas veces se vuelve tan difícil hacerlo, más aún cuando a nivel social todas esas cosas también son negadas, tampoco son aceptadas. Una forma de entender esto es ver a los niños. Cuando, imagínate, vas a un restaurante y está un niño o una niña pequeña ahí que empieza a tener un tantrum, ¿no? Empieza a volverse loco, ¿no? Algo le irritó, empieza a gritar, patalear y llorar. Lo común es encontrarnos que para los asistentes al restaurante sea, por supuesto, una situación incómoda. ¿Sí? Y de hecho muchos, y esto vemos que pasa
¿no? Empiezan a juzgar esa actitud del niño y a juzgarles a los padres por permitirla. Esto evidencia justamente ese rechazo que tenemos de ese tipo de emociones, al lloro, a la ira, ese tipo de expresiones socialmente normalmente se niegan, no se aceptan, y eso ahonda esta condición de que la sombra siga creciendo. Cuando en realidad lo que deberíamos hacer es, que no es fácil por supuesto, es reconocer que es parte del espectro emocional del ser humano y que obviamente un niño pequeño, digamos de 2 años, no va a tener el nivel de conciencia o la gestión o inteligencia emocional suficiente para poder regular esos estados, sino que va a tener que gestionarlos. De hecho, muchos adultos a veces tenemos esa dificultad de gestionar estados de ese tipo. En lugar de rechazar, negar y decir, oye, eso está mal, o por Dios, ¿cómo permiten estos padres que el niño tenga ese comportamiento? Más bien, darnos la oportunidad de reconocer que hay algo ahí que se está evidenciando, hay algo ahí que está saliendo. El trabajo con la sombra de ahí se vuelve complejo porque si no hay un entendimiento de que todo ese contenido reprimido nos hace daño, lo natural va a ser seguirlo reprimiendo. De alguna manera esto va cambiando en la actualidad, porque todas estas prácticas espirituales, todas estas diferentes terapias, este acercamiento hacia la educación consciente, por ejemplo, está permitiendo que podamos integrar más esos aspectos negados. Aunque todavía hay mucho trabajo que hacer. Y yo me atrevería a decir que si, como seres humanos despiertos, digamos, quienes estamos en un camino espiritual, nos empezamos a hacer cargo de nuestra propia oscuridad, eso va a tener un efecto muy positivo en el colectivo, porque va a haber menos sombra, digamos, del cual la sombra colectiva se alimenta. El concepto de la sombra es un concepto junguiano. A Jung se le considera muchas veces el padre también de la psicología transpersonal, ¿no? Esta rama de la psicología que también integra el lado espiritual. Y hay una cita muy interesante de él que dice así: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciéndose consciente de la oscuridad. En una meditación reciente hablaba de cómo en los primeros kilómetros que recorre una persona en su camino espiritual, normalmente hay un enaltecimiento de la luz, ¿no? Y decimos somos luz y todo es bello y todo es arcoíris y todo es unicornios y fresas y champán, como decía una profesora. Y tendemos a negar todo lo que no es luz, ¿no? El ego, ¿no? El ego es malo y todo lo que viene ahí, esa oscuridad, no, eso no soy. Pero conforme ya recorremos más kilómetros en nuestro viaje espiritual, nos empezamos a dar cuenta de que primero el ego no es malo. El ego puede ser saludable o tóxico. Y segundo, que la oscuridad necesita ser integrada, ¿no? No podemos sentirnos plenos, alcanzar esas sensaciones, estado de plenitud, si es que seguimos negando, rechazando partes de nosotros mismos. Principalmente esas partes que no nos gustan. Si vamos un poco más allá, podemos decir que la sombra va a contener todos esos impulsos agresivos, esos celos, envidia, vulnerabilidad, miedo, egoísmo, orgullo, deseos o inclinaciones que consideramos inaceptables. Imagínate tú, en el desarrollo de un individuo, todas esas cosas que ese individuo va sintiendo desde muy niño que no son aceptables. Entonces se reprimen. Y eso tiene un costo, porque mantener estos aspectos reprimidos requiere de energía. No es simplemente, ok, los reprimí y ya está, ahí se quedarán guardados. No. Una y otra vez, cuando salgan, tendré que consumir mucha energía para mantenerlos ahí guardados. De ahí que cuando hay alguna situación en la que ya sea muy difícil contenerlos, el rato que salgan con la fuerza con la que salen, y eso generalmente va a traer problemas, discusiones, conflictos y mucho sufrimiento. Si pensamos en la formación de la sombra, obviamente se va formando desde nuestra infancia. Aprendemos a reprimir lo que genera desaprobación o castigo, ¿no? Tanto en casa, en escuela, cultura y otros entornos sociales. Y así nos vamos poniendo esta máscara, vamos construyendo esta persona, como decía Jung, que es como nos mostramos al mundo, que no es necesariamente nuestro ser auténtico. La educación y la moral van a jugar un rol ahí importante también, porque se va a moldear esa sombra de acuerdo al entorno. Pensemos, por ejemplo, en la expresión de la sexualidad en países de Latinoamérica, países que están en este proceso de desarrollo, y países de primer mundo, ¿no? Generalmente vamos a encontrar que la sombra sobre la sexualidad se va a expresar de diferente manera en estos dos lugares, ¿no? Por un lado, en el hemisferio norte, digamos, países desarrollados, países de primer mundo, si bien hay tal vez una mayor libertad de expresión de la sexualidad, tal vez hay menos tabús en ese sentido, como pasa tal vez en países más conservadores, la sombra quizás en ese sentido
raya en llevar eso a un extremo opuesto, ¿no? O mejor dicho, llevar eso a este extremo ya de libertinaje y de ser demasiado indulgentes en la expresión de la sexualidad. En cambio, en países más conservadores, quizás vamos a encontrar que esa expresión de la sexualidad no es tan libre, y esto posiblemente responda a que hay culpas, vergüenzas, esas sombras asociadas a esa expresión. En ambos casos la cultura se ha encargado de moldear cómo expresamos esa parte de nuestra condición humana, y en consecuencia cada una va a tener una sombra distinta. Sin embargo, ambas contienen esa sombra que debe ser vista e integrada para que ojalá luego, en el tiempo, como colectivo podamos tener mayor entendimiento sobre nuestra sexualidad, que es uno de esos aspectos que se comprende muy poco, y que además podamos integrar esas sombras y que esa expresión de la sexualidad sea más saludable. Pasa mucho que en el mundo espiritual estas sombras, como pasa en otros mundos, no ha sido integrada. Vamos a encontrar ciertas incongruencias en personas que estamos transitando el camino espiritual. Una forma de evidenciar que estamos reprimiendo esa sombra es cuando tenemos reacciones emocionales intensas o desproporcionadas hacia alguien más o por alguna situación. Juicios continuos hacia otros, otra gran señal de que estamos continuamente proyectando nuestra sombra porque negamos nuestra propia oscuridad. Autosabotaje, patrones repetitivos, sentimientos de culpa, vergüenza o sentimientos de inferioridad persistentes. Estas señales nos están diciendo, oye, hay algo en mí que me estoy rehusando a ver, a aceptar y luego integrar. Y esto lo vemos continuamente en el mundo en el que vivimos, ¿no? Hay tantas cosas que están pasando a nivel global. Pensemos, para no ponerme demasiado controversial, ya me iré poniendo más controversial, el tema político, ¿no? Si hay otro bando político que el rato que interactúo con esa persona y me comparte sus ideas me genera realmente una molestia, un fastidio enorme, no sé, me mueven las vísceras, me hierve la sangre, pues entonces esa es una oportunidad de reconocer una sombra de mí que estoy negando y rechazando. Quizás digo cualquier cosa. La sombra que en este ejemplo estoy negando es esa incapacidad que tengo de conciliar puntos de vista distintos a los míos. O ese apego, a veces infundado, en mis propias creencias, que el rato que hay alguien que me dice algo que medio pudiese vulnerar esas creencias o hacerme pensar de otra manera, me rehúso a aceptarlo porque estoy apegado a ellas. Y entonces mi respuesta es esa agresión, esa agresividad, esa ira, esa irritabilidad hacia un punto de vista distinto. Hay un ejemplo que permite entender esto mejor. 3 personas, persona A, B y C. Persona A dice, hay este comportamiento de C que no tolero, me saca de quicio. Persona A le pregunta a persona B, ¿te pasa igual? ¿Qué sientes tú por persona C? Y persona B dice, a mí ese comportamiento la verdad no me fastidia. ¿De quién es esa sombra en realidad? ¿Es de C? ¿O es en realidad de la persona A que lo está proyectando en C? Pongo otro ejemplo. En mi trabajo como terapeuta del alma, como digo, es acompañar a personas en su proceso de despertar espiritual. Había hace muchos años, una señora que vino donde mí y me decía, oye, tengo un tema con mi hija adolescente, tenemos una relación muy conflictiva. Le dije, cuéntame qué está pasando. Y me decía, lo que pasa es que cada vez que trato de hablar con ella, primero ella no me escucha, ella se cree la dueña de la verdad, siempre cree que tiene la razón, entonces es imposible tener una conversación que llegue a algo, poderle compartir las cosas que voy notando en su desarrollo. Como madre quiero ayudarle. Y al día de hoy tenemos una relación terrible. Me dice entonces, oye, ¿tú haces terapia familiar? Le digo, mira, ¿por qué no le traes a tu hija a la próxima sesión para conversar con ella a ver qué pasó? Vino la hija, una chica de 16 años, y le digo, oye, cuéntame qué está pasando con la relación con tu madre. Y me dice ella, oye, ¿sabes qué? Yo tampoco entiendo qué le pasa. Yo no sé si ya le dio la menopausia o qué, pero la cosa es que nunca me escucha cuando hablo. Se cree la dueña de la verdad, siempre quiere tener la razón, se queda siempre con la última palabra. Yo estoy atravesando obviamente mi adolescencia, hay un montón de cosas que quisiera poder hablar con ella, pero no lo puedo hacer. Ya no sé cómo hacer para que esta relación sea sana para las dos. Entonces, fíjate lo que estaba pasando. Había una proyección mutua de sombras. Cada una de ellas proyectaba en la otra aquellas partes de sí misma que no le gustaban. Y esto es lo que pasa siempre que hay un conflicto interpersonal. Cuando hay un conflicto interpersonal, lo que va a pasar es que mi sombra la proyecto en la persona con la que tengo el conflicto, de ahí que venga ese conflicto,
Y esa persona proyecta su sombra hacia mí. Por eso el conflicto surge y por eso se vuelve tan difícil luego sanarlo. Pongo otro ejemplo. Digamos que yo tengo una sombra de abandono. ¿Sí? Digamos que por cualquier razón, de niño, lo que sea, estuve expuesto a eso, entonces ahora tengo miedo a que me abandonen. Pero quizás no soy completamente consciente de que hay esa sombra en mí. Y resulta que atraigo una pareja, una persona, que su sombra más bien es esta dificultad para afrontar problemas. Y su hábito, su programación tiende a ser huir cuando hay conflicto. Imagínate el rollo. Entonces, como pareja empezamos a tener algún problema, ¿no? Entonces, yo en este ejemplo tengo este síndrome del abandono, entonces trato de que no se me vaya, no me vuelvo como, me apego a esa persona, y en cambio la otra persona en ese momento de conflicto más bien lo único que quiere hacer es huir, escapar, no puede aguantar ese momento de tensión. Y obviamente lo que va a suceder es que esa persona se va a ir, eso va a ahondar mi síndrome del abandono, y eso va a hacer que ese conflicto crezca. ¿Qué está pasando en realidad? Proyección mutua de sombras. Si es que tenemos la suficiente conciencia como para darnos cuenta de eso que nos está mostrando el otro, puedo hacer el trabajo de integrarlo y eso va a ayudar a sanarme a mí mismo y sanar esa relación. En la práctica esto es complejo, ¿no? Obviamente para explicarlo lo simplificamos, pero es el camino a seguir. No, si hay cosas de mí que no están bien, no saco nada enterrándolas. Más bien se vuelve más difícil en el tiempo porque esas cosas ahí enterradas se llenan de gusanos, se pudren y se hace peor. Más bien sí, por un acompañamiento que siempre ayuda en ese proceso de despertar espiritual, de cuidar nuestra salud mental y emocional, me doy la oportunidad de ver esas sombras, pues entonces lo que va a empezar a suceder es que con el tiempo y poco a poco vamos a empezar a construir una autoimagen más sana, que nos va a permitir navegar por las vicisitudes de la vida también de una forma más sana. Y quiero terminar este episodio breve sobre la sombra. Este seguramente es un tema que me dé para hablar mucho más, pero quería sacarlo justamente porque estamos con la energía actual que está presente por el equinoccio, estamos siendo apoyados en integrar toda esa oscuridad. Y cuando lo hacemos, curiosamente lo que empezamos a sentir es plenitud, es agradecimiento, incluso perdón y compasión hacia nosotros mismos por todo eso que en el tiempo hemos reprimido. Que luego, si es que lo seguimos haciendo, nos termina enfermando. Te quiero dejar con esta cita de Robert Bly. Este autor tiene un libro espectacular sobre esto que se llama A Little Book on the Human Shadow. Cada niño pone en su mochila una parte de su alma que los padres, maestros y la sociedad no aprueban. Esa mochila crece con los años. El proceso de madurez consiste en abrir esa mochila, ver qué hay dentro y reintegrarlo a la vida. Recuerda, tenemos episodio nuevo todos los martes en Spotify y YouTube por lo pronto. Si no lo has hecho aún, chequea los episodios anteriores. Y si vas a verlos en YouTube, obviamente siempre ayuda a que te suscribas a mi canal, que le des ese like. Como ya sabes, esto permite que el algoritmo ponga ese video para más personas, para quienes les puede servir. Y nos encontramos en el siguiente episodio. Recuerda, lo que sea que hoy te haya resonado, quédate con ello y ponlo en práctica para que florezca con sabiduría. Nos vemos en el siguiente episodio de El sentido de la conciencia. Hasta entonces.